Nos vamos a saludar al responsable de la Hacienda y el Crédito Público. Tenemos un muy joven ministro de Hacienda, con un perfil bastante técnico. Ya estaba en el ministerio y es un placer tener la primera entrevista con él. Antes contémosle a los oyentes, Juan Pablo, ¿quién es el ministro Diego Guevara? El ministro Diego Guevara es ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional, con maestría en Ciencias Económicas, doctorado también en Economía en la misma institución. Él llegó al gobierno del presidente Gustavo Petro desde el inicio, en agosto del año 2022. Sin embargo, en su experiencia laboral se destaca lo siguiente: profesor asociado investigador en la Universidad Nacional, igualmente investigador en el CIDE, que es el CIDE, el Centro de Investigación del Desarrollo de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad de La Sabana, profesor de la Universidad Javeriana, consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo y además ha sido profesor visitante en la Universidad de Viadrina en Frankfurt, Alemania. Bueno, yo creo que muy difícil conseguir un ministro más preparado y a eso agregarle pues el curso adicional que le dio la vida, que fue trabajar con un gran ministro como fue el ministro Bonilla, pues que tuvo la dificultad que la opinión pública conoce, pero que no tenía que ver con su conocimiento de la cartera. Por eso, felicitamos al ministro Guevara, le decimos buenos días y, ministro, desearle muchos éxitos. Bienvenido a la W. Bueno, muy buenos días, Julio, Alberto, a Luisa, a toda la mesa y muchas gracias por la invitación. ¿Usted no está como muy joven para haber hecho tanta vaina, ministro? Bueno, desde joven hicimos una carrera académica, también de consultor, y bueno, hemos tenido el chance de estar en este gobierno primero con el ministro José Antonio Campo y después dimos continuidad con el ministro Bonilla. Dos extraordinarios funcionarios. Ministro, pues debo preguntarle por la mayor preocupación que tiene, por ejemplo, su colega de la DIAN, el director de impuestos, que es esta reforma para tratar de recoger 8, 9 o en el mejor de los casos 10 billones de pesos. ¿Cómo está su optimismo? Bueno, nosotros hemos tenido un ánimo conciliador y democrático con el Congreso. Fruto de esta razón, antes de radicar la ponencia, eliminamos el tema de juegos de azar, lo hemos reemplazado por un impuesto de timbre, por otro de dividendos, y estamos buscando el consenso y el ánimo democrático. El reloj juega contra nosotros. Esperamos hoy desde el mediodía estar en comisiones conjuntas y poder sacar adelante este proyecto que es fundamental para complementar la inversión del presupuesto del 2025. Ministro, el ambiente en el Congreso de la República está muy complicado. Los congresistas no quieren apoyar esto porque dicen que esto va a aumentar los impuestos y, por supuesto, afectar el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad empresarial. ¿Usted qué le responde a esos opositores de esta tributaria? No, realmente la tributaria trae cosas muy positivas. Estamos introduciendo una extensión de IVA de servicios hoteleros para municipios de menos de 200,000 y esto es clave para el turismo sostenible, para esas regiones de Colombia donde muy pocas veces se va. Viene a mi cabeza lugares como Mesetas, como ese gran cañón del Güejar y muchos otros lugares donde hay incentivos. Por otra parte, yo creo que también cuando vamos a mirar detalles de nuestro proyecto de ley de financiamiento, al final estamos buscando una progresividad del sistema tributario por un lado, pero al final, digamos, para pequeñas empresas les estamos bajando la tarifa. Esto digamos, es bien importante tenerlo presente. Yo creo que hay muchos elementos de progresividad. El impuesto al patrimonio está para patrimonios por encima de 9.200 millones, ya que hemos sido consistentes como en nuestra primera reforma tributaria de tener reformas progresistas que no afecten el bolsillo de la gran mayoría de los colombianos. Yo creo que eso es lo clave y ese ha sido el espíritu de nuestra ley de financiamiento. Hay unos impuestos, digamos, claves en poder avanzar hacia una matriz de producción descarbonizada, y por otro lado, pues tenemos un esquema de tarifas marginales para personas jurídicas en base a renta líquida gravable y reduciendo la tarifa del impuesto hasta 2030. Yo creo que esto busca un entorno más productivo y eficiente en el contexto, y como lo habíamos prometido, y a pesar de que tenemos
unos tiempos difíciles en el frente fiscal, podamos ir reduciendo progresivamente esa tarifa de impuestos hasta el 2030 para personas jurídicas. Ministro, ¿qué explicación tiene que un gobierno que se dice progresista y del cambio acepte que en la ponencia la posibilidad de gravar con un impuesto de ventas a las grandes apuestas del país haya aceptado el gobierno retirarlo? Es el artículo del proyecto que menos dificultades tenía. Bueno, doctor Alberto, esto ha sido parte del ejercicio de consenso. Nosotros hicimos una tarea importante y creemos que este sector debe tener una revisión muy juiciosa en términos de tributación. Sin embargo, en el ejercicio de discusión con el Congreso de la República no hay claridad sobre los efectos de informalidad que pueda generar esta medida. Hoy, si bien hay una parte legal de apuestas en línea, hay otra parte legal, y este es principalmente el argumento que esgrimen los ponentes. Nosotros en principio pensamos que a partir de cada apuesta o transacción es que podemos tasar el impuesto. Sin embargo, las dudas sobre el aumento de informalidad en el sector, y en consenso con los ponentes, pues lo decidimos eliminar para avanzar en la ponencia. Yo creo que nosotros somos un gobierno democrático, nuestra prioridad es buscar la inversión para el PGN, y como en todas las reformas hemos tenido que ceder. En la reforma del 22 cedimos algunos impuestos como un windfall tax o un impuesto a exportaciones bioenergéticas, hemos cedido otros más polémicos. Creo que es parte del ejercicio democrático, pero hacia adelante claramente es un tema que va a estar en la discusión del país, porque es un sector creciente y creo que requiere una reflexión quizás un poco con más tiempo y más detalle, pero ese ha sido el principal argumento. Ministro, pero seamos sinceros, el ambiente en el Congreso es pésimo para esta reforma. Solo tuvieron ustedes 7 firmas de las 40 que necesitaban, y pues estamos en una época preelectoral donde los congresistas no se van a dar esa pela de aprobar este proyecto. Por eso quiero saber cuál es el plan B que ustedes tienen. Entonces, si no se aprueba, si se hunde esta reforma, ¿ustedes piensan recortar del presupuesto del otro año? Bueno, pues fundamentalmente la ponencia efectivamente fue firmada por unos pocos congresistas, esto es cierto. Sin embargo, pues nosotros logramos, digamos, que se radicara la ponencia para entrar, digamos, al debate. La decisión al final de eliminar juegos de azar la logramos el día lunes para poder lograr avanzar el proyecto. Ya respecto a la pregunta puntual, pues dado que es una ley de financiamiento y que por ley complementa el presupuesto del 2025, pues nosotros ajustaremos ese presupuesto en la medida de lo que logremos en la ley. Yo creo que al final, pues un recorte, pues de alguna manera siempre envía esta señal de sostenibilidad y responsabilidad fiscal que nosotros hemos tenido, pero por otra parte nosotros también tenemos una deuda social importante, y por eso le apostamos a esta reforma tributaria. Hemos sido conciliadores, hemos ya bajado de los 12 a los 9,2, que es un poco, o sea, ayer planteé un número de 9,8, estuvimos revisando algunos supuestos, yo quiero trabajar con supuestos mucho más realistas, y al final entonces pues es la apuesta, ¿no? Acá la apuesta creo que va en ese sentido. Ministro, la nueva ponencia de esta reforma tributaria propone pagar impuestos a quienes hacen compras a través de Internet por plataformas tipo Amazon, Mercado Libre. ¿De cuánto sería ese impuesto y los montos específicos? ¿Cualquier compra ya significaría pagar impuesto? Bueno, este es un tema que nosotros también discutimos con los ponentes. Digamos, hay una preocupación de algunos pequeños comerciantes en estas compras de menos de $200, que hoy, digamos, en el marco de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, del comercio electrónico, pero al final es un mercado de 5 billones, es un mercado importante que hoy pagan en externo. Yo creo que esto, digamos, es clave tenerlo
tenerlo presente, pero bueno, es un tema que está para el debate hoy en las comisiones. Por supuesto, ha habido un sector de comercio minorista que importa con IVA, entonces pues allí hay que buscar un balance, pero será parte de la discusión. Ministro, uno de los puntos que más resistencia o inconvenientes ha generado en esta discusión es el tema del incremento del impuesto al carbono. Usted nos hablaba de esa progresividad en el sistema tributario. ¿Se va a plantear algún tipo de acuerdo respecto a ese punto en específico en la discusión de hoy? ¿Tienen alguna alternativa en caso de que no se pueda avanzar con esa propuesta? Pues al final, digamos, este es un aumento gradual desde 25.000 a 75.000 en 3 años. Yo creo que este es muy progresivo. Por supuesto, podríamos evaluar, digamos, otros escenarios de progresividad. Esto es fundamental para el gobierno en términos de una apuesta de sostenibilidad. Yo creo que hacia adelante no podemos olvidar los impactos macroeconómicos de la transición energética y por lo tanto tenemos que pensar en estos impuestos. Esto fundamentalmente para CPN, jet fuel y carbón. Yo creo que son unos sectores que van a ser bien importantes y entendemos lo que puede significar para la economía y por eso lo vamos a hacer de una manera progresiva. Hay que también pensar que hay combustibles como el jet fuel que van a evolucionar hacia combustibles también limpios y sostenibles. Hoy hay todo un plan en Ecopetrol y en Aerocivil. Entonces yo creo que de manera progresiva que aumente este impuesto, iremos teniendo los combustibles sostenibles para el caso de jet fuel. Entonces, y creo que es la apuesta, esta tributaria es una apuesta de progresividad. Creo que ese es el punto. Ministro, pero el escenario que plantea Giorelli es posible y es que de pronto el Congreso le diga que no a esta reforma. En caso dado, ¿usted pensaría aplicar la teoría monetaria moderna que según veo los economistas dicen que usted es una persona que sigue esa teoría, que es la que indica que un Estado es el proveedor de su moneda y puede emitir cuanta moneda necesite para pagar lo que necesite sin importar si se incrementa o no la inflación? Julio, yo creo que yo en esto quiero ser como muy claro y contundente porque es uno de los puntos que ha salido en algunas de las columnas que yo escribí, pero yo creo que las columnas tienen que ver con un contexto. Yo cuando en el 2020 y 2021, en el marco de una pandemia, que es una situación inusual, donde varios bancos centrales del mundo proveyeron un crédito directo en el marco de una pandemia, de un momento donde los riesgos de inflación eran nulos, pues esto es un escenario diferente. Las discusiones teóricas sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina, los impuestos, el dinero, son unas discusiones de orden académico que son importantes en la reflexión, que son importantes cuando uno analiza las jerarquías monetarias. Una cosa es pensar una teoría en MMT en el marco de soberanía tipo dólar, otra soberanía tipo peso. Entonces yo creo que en el contexto de un país pequeño, dependiente y por fuera de una pandemia, pues esto no es una opción. Entonces yo creo que cada teoría hay que verla en su contexto, en su lugar y en su tiempo, y por supuesto que nosotros acá hemos sido completamente responsables en ese manejo, hemos apostado a un manejo responsable de la macroeconomía, pero sin olvidar la distribución, y por eso apostamos a estos tipos de leyes de financiamiento y tributarias. Mire, yo sé que se tiene que ir, me quedan 2 preguntas muy concretas. Una, solo de información. El ministro Bonilla fue alertado de una situación, por decirlo menos, irregular en Urrá. ¿Usted está informado de ese tema y usted va a continuar precisamente averiguando lo que pasó allá y la influencia de una familia política en esa importante electrificadora? Julio, nosotros como Ministerio de Hacienda, desde la Dirección de Participaciones Estatales, donde se manejan todas las electrificadoras del país, continuaremos siguiendo la ley con una actitud responsable de manejo, como lo hemos hecho en todas las electrificadoras, poniendo las denuncias que sean necesarias, estando muy atentos a lo que pasa en cada una de esas empresas que están en el portafolio del Ministerio de Hacienda. Y bueno, Julio, no se nos acaba el tiempo, hemos hecho una agenda muy juiciosa y quiero cumplirle a todos de una manera muy juiciosa. Les agradezco de verdad mucho la entrevista y vamos a estar hablando continuamente en me queda una última que puede ser para sí o no.
seguimos sin encontrar un economista que esté de acuerdo con el sistema general de participaciones, es decir, que la plata se la den a los políticos regionalmente. ¿Usted está de acuerdo con el sistema general de participaciones o coincide con el exministro Bonilla que es necesario hacerlo, pero así no? Yo creo que gran parte del debate estará en la ley de competencias y de la estructura de esa ley de competencias que tiene que ser sostenible fiscalmente, estará el secreto del éxito del proyecto. Doctor Guevara, gracias por atendernos y muchos éxitos en su ministerio. Muchas gracias, Julio. Hasta luego y saludos a toda la mesa. Hasta luego.